Hola, continuamos con la página número 30 de esquizofrenia. Nos habíamos quedado en la evaluación diagnóstica. A todo paciente debe ofrecérsele un ambiente sereno y calmo para realizar una entrevista. En el caso de las consultas de salud mental, se debe reforzar este aspecto, dado que se suelen plantear problemáticas que no pueden ser objetivables con análisis de laboratorio o estudios complementarios. En la entrevista se deben intentar abordar diferentes aspectos de la complejidad de la problemática que la persona se encuentra atravesando. Un abordaje que esté centrado en la escucha y el respeto es la mejor manera de establecer un vínculo terapéutico. Lograr un buen vínculo terapéutico facilita el entendimiento de la problemática, sobre todo cuando en el campo de la psicosis y en particular la esquizofrenia, los motivos de consulta pueden ser tan variados como ansiedad, depresión o la idea de ser perseguido. Es importante definir lo más cabalmente posible el motivo de consulta, y este puede no ser evidente, puede ser diferente del expresado o bien puede responder a la demanda del grupo conviviente. Los antecedentes de la enfermedad actual nos permiten ver una evolución de la sintomatología del consultante y además conocer los antecedentes del tratamiento a fin de pensar una posible terapéutica o una derivación. Muchas veces es útil mantener entrevistas con el entorno del paciente, ya que pueden orientarnos en la severidad del cuadro, en la efectividad de abordajes previos y en la construcción global de presentación clínica. Al momento de la consulta es importante considerar cómo el cuadro ha sido configurado. Al momento configurado, tiempo, cuándo comenzó, síntomas, con delirio, alucinaciones, abulia, el estado del paciente, cómo se presenta, cómo se viste, si está orientado en tiempo y espacio, para entender si se está ante una situación de riesgo, un momento de compensación que requiere cambios en la medicación o simplemente una manifestación de malestar que demanda la escucha del profesional interviniente. Para determinar el curso del problema se vuelve fundamental preguntar: ¿cuándo comenzó este episodio? Si existen antecedentes de episodios previos, si ha tenido tratamiento anterior de salud mental o psiquiatría, y resulta necesario evaluar si se trata de un primer episodio de una recaída o un empeoramiento de los síntomas preexistentes. Con respecto a los síntomas positivos y negativos, la disquisición entre síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia encuentra su raíz en los trabajos del neurólogo inglés John Hughes Jackson, siguiendo los trabajos de John Reynolds, otro neurólogo anglosajón. Jackson, al describir los síntomas de la epilepsia, denomina como positivos a aquellos síntomas causados por la liberación funcional de centros inferiores, los cuales se encontrarían inhibidos en centros superiores en situaciones normales. Los síntomas negativos serían producto de lesiones en los centros inferiores, provocando ausencia de función. Los síntomas positivos se caracterizan en general por distorsiones fundamentales y típicas del pensamiento y de la percepción, junto con una afectividad inadecuada o embotada. Habitualmente se mantienen tanto la lucidez de la conciencia como la capacidad intelectual, aunque con el transcurso del tiempo pueden desarrollarse ciertas deficiencias intelectuales. Entre sus fenómenos psicopatológicos más importantes se encuentran el pensamiento con eco, que el paciente escucha sus propios pensamientos
como dichos por otros, la inserción o el robo del pensamiento, la difusión del pensamiento, y la persona cree que todos conocen sus pensamientos porque estos son difundidos de alguna manera durante la comunicación, de manera que es diferente de la comunicación voluntaria. La percepción delirante y los delirios de control, de influencia o de pasividad y voces alucinatorias. Muchas personas con esquizofrenia refieren que las voces comentan continuamente su comportamiento y estas voces suelen emitir juicios negativos sobre la persona. Los síntomas negativos se asocian mayoritariamente con la interrupción de la esfera afectiva de la persona, afectando su desempeño social. Pueden ser confundidos con síntomas depresivos e incluyen el aplanamiento afectivo, falta o dificultad para iniciar actividades o sostenerlas, falta de comunicación, descuido de su aseo y arreglo personal. Los más habituales son apatía marcada, abulia persistente, empobrecimiento del lenguaje y embotamiento. La incongruencia de las respuestas emocionales que generalmente conducen a retraimiento social y disminución de la actividad social. Es importante distinguir que estos síntomas se deben a depresión, no se deben a depresión ni a administración de neurolépticos, sino a los síntomas propios de la esquizofrenia, ¿sí? Bien, en el próximo episodio continuamos con síntomas cognitivos y afectivos. Gracias.